Había prosperidad en Cuba antes del año 1959. De esto y un poco más te voy a hablar porque no solamente te quiero hablar del tema económico, sino un poco también del sociocultural. Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Tomen papel y lápiz que les voy a hablar de esa Cuba antes del año 1959, la parte que no nos dieron a todos los cubanos en las escuelas cubanas. Voy a apoyarme acá en un artículo que fue publicado por ADN Cuba, donde publica varios aspectos que demuestran que Cuba tenía prosperidad en muchos aspectos con respecto a varios países del mundo. No estamos hablando solamente de la Cuba cuando era una república, sino de Cuba cuando era territorio español, provincia española, que también en su momento fue la primera comunidad autónoma de España. Y aprovecho y ya les doy el dato. Cuba fue provincia de España y también la primera comunidad autónoma. Antes de seguir, como siempre los invito a que se suscriban a mi canal, ese botoncito que está ahí abajo que dice suscribirse, no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Ahora sí vamos a entrar en materia, no va a ser tan largo el video. Dice que Cuba antes del año 1959 era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices de socioeconómicos, aquí te lo están diciendo, y culturales también, superiores a los de muchas regiones del centro de los Estados Unidos o del sur de Europa. No estamos hablando solamente, aquí en estos artículos se relaciona en Latinoamérica, lo que se conoce comúnmente como Latinoamérica. Yo después en otro video especificaré qué cosa es Latinoamérica, qué cosa es Iberoamérica, los hispanohablantes, etc. Pero vamos a seguir tomando el tema de Latinoamérica porque es lo que más se conoce. Hay un poco de confusión, pero esa confusión ha sido arrastrada a través de los años. Bueno, esto lo que quiere decir que Cuba se comparaba con estas zonas, es decir, tenía mucho más desarrollo que algunos sitios de los Estados Unidos, del sur de Europa, incluso las zonas de referencia para el cubano de a pie, que no solía compararse con sus homólogos de América Central o del Caribe, ¿ok? Cubano de a pie no era compararse con estos países aledaños a Cuba, sino con países desarrollados. Punto número uno, porque aquí te lo enumeran por puntos. El primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica. Aquí te pone entre paréntesis, incluye España, pero bueno, Iberoamérica, a partir de ahora hablaré de esa palabra. Incluye no solamente España, sino también Portugal, es la península ibérica. Recuerde que Brasil formó parte de Portugal. Se instaló, primer alumbrado público, se instaló en Cuba en el año 1889. Cuba fue la primera nación iberoamérica y tercera del mundo, tras Inglaterra y los Estados Unidos, que tuvo ferrocarril en el año 1837. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica que aplicó anestesia con éter en el año 1847. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana en el año 1877. Todos estos datos se los estoy dando de cuando Cuba era territorio español. A partir de ahora vienen datos de cuando Cuba fue, como por ejemplo ahora voy a hablar del año 1900, que era administrado por el gobierno de los Estados Unidos, y a partir del 20 de mayo de 1902, cuando ya Cuba fue una república, una nación. Seguimos. El primer tranvía que se conoció en América Latina circuló en La Habana en el año 1900. También en el año 1900, antes que ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. La primera ciudad del mundo en tener telefonía de discado directo, es decir, sin la necesidad de una operadora, fue en La Habana en el año 1906, ya era república. En el año 1907 se estrenó en La Habana el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. En el año 1922 fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, PWX, y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y presentar un noticiero radial. En el año 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas estaban radicando en La Habana, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial, superada solamente, y ojo, mira quiénes eran los únicos que lo superaban, Estados Unidos, Canadá y la antigua Unión Soviética. En el año 1935, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. ¿Sí? No estamos hablando solamente de economía, estamos hablando de cultura también y temas sociales.
En el año 1925, con menos de 200 centrales azucareros, la naciente nación cubana elaboró más de 5 millones de toneladas de azúcar. En ese tiempo la mayoría de los ingenios y las fincas estaban en manos de extranjeros, pero ya para finales de la década del año 1950, de los 161 centrales que estaban trabajando en ese momento, 131 eran de propiedad de cubanos con un 60% de la producción total. Es decir, esto te lo ponen para que sepas que a medida que fueron pasando los años, Cuba fue cogiendo autonomía y no todas las empresas, los dueños eran de otros países, principalmente Estados Unidos. Seguimos. El Central de Delicias llegó a ser el mayor de Cuba, con una capacidad de molienda de 780.000 arrobas de caña diarias. En el año 1952 produjo 1.383.653 sacos de azúcar. En el año 1937 Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria. Antes de continuar, tengo que decirle que Cuba pasó a ser del país en su momento mayor productor de azúcar a hoy por hoy tener que importar azúcar para poder abastecer la demanda interna. Seguimos. En el año 1940 Cuba aprobó la más avanzada de todas las constituciones del mundo de aquella época. Fue la primera en Iberoamérica en reconocer el derecho al voto a las mujeres, la igualdad de derechos entre sexo y raza y el derecho de la mujer al trabajo. Esa constitución fue, como les había dicho, el año 1940. Yo les invito a que se suscriban al canal porque quiero elaborar un videito respecto a esta constitución y hay sorpresas que se van a llevar. El primer país del mundo que se construyó un hotel con aire acondicionado central fue en Cuba. Se trata del Hotel Riviera en el año 1951. Y también el primer edificio del mundo construido con hormigón armado. Se hizo en La Habana, el Forza, en el año 1952. Retomando un poco, se van a llevar un poco de sorpresas porque es interesante saber un personaje que tuvo mucho que ver en Cuba, que estuvo involucrado en esa constitución, ¿ok? Para poner más detalle para que se enganchen al canal. En el año 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante y ocupaba el tercer puesto de Iberoamérica, tras Argentina y Uruguay, en el consumo de carne per cápita. Un pequeño paréntesis. Hoy, en el día, es decir, en el siglo XXI, los cubanos consumen menos carne de res que los esclavos del siglo XIX. Los esclavos que tenía España ahí en Cuba, en el siglo XIX, comían más raciones de carne de res que lo que consumen los cubanos. Eso es una estadística, pueden buscarla en internet. En el año 1955, Cuba era el segundo país de Iberoamérica con menor mortalidad infantil, 33.4 por cada 1000 nacidos vivos. Es una comparación para aquella época, ojo, para aquella época. Por supuesto, la ciencia ha ido avanzando y esos porcientos han ido bajando, pero han ido bajando en todo el mundo, ¿ok? En el año 19... Con esto que quiero decir, que el tema de que Cuba sea uno de los países punteros con menor mortalidad no viene después del año 59, viene de antes. En el año 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, solo el 23.6%. Estuve buscando, aquí no aparece, superada solamente por Costa Rica, que era por un punto. Creo que Costa Rica tenía alrededor del 22%, no era muy lejano. Estamos hablando que Haití tenía un 90% de analfabetismo, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala, República Dominicana tenían alrededor de un 50% de analfabetismo. En el año 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en números de médicos per cápita. Un médico por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas. El 82.9% de las viviendas estaban electrificadas y viviendas con baños propios. El 79.9%, casi el 80%, tenía baños propios. Y hoy por hoy diríamos, ¿cómo que baños propios? Eso no es normal. Bueno, hoy por hoy es normal, pero en aquella época no era normal. Y el segundo país tras Uruguay con el consumo calórico per cápita diario. En el año 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine 3D y multipantallas. El año 1957. Ojo, pensamos que el 3D es de ahora, no. Y Cuba fue pionera
en ese aspecto. Aquí te pone entre paréntesis, en aquel entonces era el cine Radio Centro, que hoy es el conocido como el cine Yara. Ese cine Yara que está ahí mismo en el Vedado. En el año 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas. Que no, aquí ponen gratuitas, pero yo no voy a decir gratuitas. Las escuelas son públicas, tienen que costearse con algo. En este caso, con los impuestos que se recogían en las sociedades. En las escuelas de Cuba de hoy por hoy también son públicas, no son gratuitas. Y en el año 8, habían 7.567 escuelas primarias públicas y 869 privadas. Es decir, había muchísimas más públicas que privadas. O sea, 8.436 en total. Estamos hablando de una población que en el año 59 no superaba los 6.5 millones de habitantes. No es la población de Cuba de hoy por hoy que supera, bueno, yo no sé si llega ya a los 11 millones, han habido muchos emigrantes y hay problemas demográficos. Vamos a poner 10 millones y pico de habitantes. Y estamos en aquel tiempo en un momento de afloramiento donde las personas tenían hijos, tenían muchos hijos, eran muchos hermanos en aquel entonces. Sí, la población de corta edad era abundante. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. Esto es bueno dejarlo saber porque siempre nos llenaron la cabeza de que la educación había que pagarla, que todo era privado, también la medicina y todo lo demás. La medicina también había hospitales públicos y hospitales privados, había muchos más públicos que privados. En el año 1958 Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En el año 1958 Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles, 160.000, uno por cada 38 habitantes, y el sexto del mundo en promedios de automóviles por habitante. Cuba era en el año 1958 el país con más electrodomésticos, es decir, el país que tenía más electrodomésticos, el país con más kilómetros de línea férrea por kilómetro cuadrado y en el número total de receptores de radio. A pesar de su pequeño tamaño y solo tenía 6.5 millones de habitantes en el año 1958, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Ya por último acá en el artículo dice, ¿qué hubiera pasado entonces si Cuba hubiera seguido el rumbo democrático que torció Batista y se hubiera respetado la Constitución del año 1940? Así que estábamos aquí, se los invito a que todos nos imaginemos el desarrollo que tuviese Cuba hoy por hoy. Les voy a cerrar el video. Espero que lo compartan, una manita hacia arriba si les gustó, pero sepan que antes del año 1959 había muchas más escuelas públicas que privadas, había muchos más hospitales públicos que privados, había muchísimas cosas que resolver, habían gobiernos corruptos, había corrupción, había cosas que solucionar. Pero a pesar de todo eso, Cuba tenía prosperidad, cosa que no tiene hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.